Todos, ¿cómo están? Otra vez aquí saludándoles. Primero les quiero enseñar. Esto es el diseño de la playera que usamos en el eclipse del 91. Esto está en el Códice Dresden y Ada, mi hija, fue la que lo dibujó. Bueno, ya acabé. Ahora, la presentación de a mi amiguito el historiador, que nos va a venir a contar unos cuentos acerca de Marte, porque dice mitos y leyendas. Entonces vienes a contarnos unos cuentos. No, ese es el posterior. El del día de hoy es Marte en la historia, del mito a la realidad. Ah, bueno, había la palabra mito. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una vez más está con ustedes Bernardo Martínez y ahora vamos a tratar un tema muy especial, dado que una vez más Marte está visible y vienen los sueños, vienen las ilusiones de la humanidad, de no solo los astrónomos de observar el planeta, sino de llegar al planeta en sí. 2020 es uno de los momentos interesantes en la vida de muchos de los que hemos estado en la observación de los cielos. Este será mi tercer avistamiento de la oposición de Marte. La primera fue en 1986, 2003 y ahora 2020. Y no me la perderé, porque veamos qué va a suceder. Bien, Marte durante el mes de marzo lo vamos a tener en dos eventos astronómicos que son muy interesantes. Uno de ellos va a ocurrir en breve, que va a ser el día 11 de marzo, donde la Luna y Marte van a estar en conjunción, muy cerca visiblemente, y la otra va a ser la conjunción de Marte con las Pléyades, que va a ser en la noche del 30 al 31, al amanecer del 31 de marzo de 2019. Pues no hay que perderse ningún evento astronómico. Pero aparte de los eventos astronómicos, tenemos que Rusia ya desea enviar una primer misión tripulada al planeta Marte. Pues aquí tenemos al presidente. ¡Qué bonita foto! Putin, que nos dice que ya los rusos ya están preparados para misiones tripuladas y no tripuladas, no solo a Marte, sino a la Luna, que también desean regresar. Y lo más interesante que dice este presidente es que otra vez le van a ganar la carrera a la NASA y sobre todo a esta empresa privada o a esta empresa de viajes que se llama SpaceX o SpaceX, donde ya están vendiendo viajes para ir a la Luna y también ya están vendiendo ahora no solo viajes, sino como cuando tú compras un departamento en un condominio, ya te están vendiendo ahora sí el espacio para que vayas hacia el planeta rojo. Entonces ellos ya empiezan a tener esta oportunidad y veremos antes de fin de año cómo Rusia hará estas misiones. Pero no solamente Rusia, Estados Unidos también ya está a la vanguardia y no solamente en el proceso de enviar a personas al planeta Marte, sino dotarlos de los recursos energéticos, ya que no sabemos cómo esté el planeta. En uno de los descubrimientos últimos que se acaba de dar hace unos días es que ya se halló agua y eso cambia los planes de dónde van a estar las misiones en el planeta Marte. ¿Ya se halló agua? Sí, ya. Ahorita voy a mostrar la foto. No. Sí, lo acaban de sacar en las eso noticias. fue hace poquito. Y por eso les decía que traemos muchas noticias, muchas novedades. De esto sería muy bueno dar una conferencia de
todo lo que se está haciendo y lo que se pretende hacer en este año y el próximo. Solamente voy a dar las notas. Lo ideal sería hablar en específico de cada una de ellas, cómo es, cuánto cuestan, etc. Entonces aquí está este reactor nuclear que la NASA ya desarrolló y que se puede usar para generar energía en el planeta Marte. Lo interesante es que este proyecto se había abandonado en los años 60 y ya lo tenían ahí guardado. ¿Dónde piensa la NASA aterrizar una misión en el año 2020? Bueno, aquí nos dice que la tienen considerada, aparte de que hicieron un estudio de 60 sitios que eran los más considerados. Lo van a llevar la nave, o más bien la estación marciana, a un cráter que se llama G0, que ahí lo vemos precisamente en la parte central de una meseta. Y eso está en la región de Oxyaplanum, que es una de las ya investigadas por las ondas espaciales que han tomado fotografías aéreas. Entonces esto está programado para que en julio de 2020 ya se encuentre la primera expedición del planeta rojo de la NASA. Pero no quedan solamente esos dos países. Los chinos piensan colocar ya un rover en el planeta Marte en el año 2020. Ahí está la nave con la cual ya en unos meses la van a sacar. Y aparte los chinos construyeron ya una primer base de simulación marciana que empezó a funcionar pues, hace 4 días. El día 1 de marzo de 2019 ya ingresaron los primeros chinos a este campamento. Ahí vemos en la parte derecha superior el conglomerado. Es una vista aérea, son 5.4 hectáreas y estas son en la parte inferior izquierda tenemos cada uno de los bloques que está lleno con todo lo que se requiere para un hábitat y no tener problemas en la vivencia de ese planeta. Pero los españoles también ya están en el plan, ¿no? Entonces aquí tenemos un proyecto que precisamente hace unos 2 meses, no recuerdo, había una feria de ciencias y bueno, ahí incluso nos dice, ¿no? Faltan tantos días para ir al planeta Marte. El proyecto se llama Cantabria. La asociación que lo promovió es Astrolan, de la Agencia Interplanetaria. Y es estos modulitos que van a llevar. Ustedes me van a preguntar, oiga, ¿y así van a llevar como changos? Bueno, hay una intención de llevar unos primates, dejarlos allí en el planeta Marte, y si viven, pues ya nos evitaron ir. Pero lo más seguro es que sí sobreviva, ¿no? Como en todos los experimentos. Pero más bien es una versión de primate que nos dice, ¿no? En un lugar para compartir, y atrás están ya los primeros marcianos. El presidente, el rey de España, de hecho fue a la feria y dijo que ya estaba preparado y que obviamente iba a dar los recursos para que se llevara a cabo este proyecto que se llama Cantabria. Y creo que ahí dice, ¿cuántos días? Dice, faltan, ¿cuánto? 2024 horas, ¿no? 19 minutos, quién sabe, segundos, para que se realice este proceso. Pero hace unos días, ustedes saben muy bien que hay una nave que en noviembre de 2018 se envió al planeta Marte, se llama la nave InSight. Los términos son a veces muy difíciles de mencionar, y en la parte superior ahí les puse lo que significa Interior Exploration Using Seismic Investigation, Geodesy and Heat Transporte. Bueno, algo así como exploración interior, investigaciones sísmicas, geodésicas y temperatura de Marte. Esta nave InSight, como su nombre lo indica, fíjense lo que está haciendo, lo vemos en la parte superior izquierda. Es una nave que va a horadar el planeta casi 25 metros para poder detectar la cantidad de calor que emite el núcleo del planeta Marte. Eso es muy importante.
¿Estos quiénes son, los chinos? No, son los americanos, los norteamericanos, perdón, o sea, los Estados Unidos. norteamericanos. Esta nave se llama INSAIC, ya les decía, fue lanzada en noviembre, no recuerdo ahorita la fecha, me parece que fue el 16 de noviembre de 2018, que además se retrasó el vuelo porque se descompusieron algunos instrumentos, los tuvieron que bajar, poner otros, quitar unos, ampliar otros, y bueno, aquí tenemos una reproducción en diseño de lo que iba a ser la nave, pero aquí ya están algunas de las reproducciones en maqueta. No les traje la primera foto porque yo les sugiero que métanse, si pueden, a la red y vean InSight y les van a poner una foto panorámica del planeta Marte. Es un video, no lo pude bajar, me hubiera gustado, pero bueno, está interesante, ¿no? Pues ahí dice cuándo fue cuando aterrizó en Marte, fue el 26 de noviembre de 2018, y los instrumentos tuvieron que adaptarse a la temperatura del planeta. Imagínense, desde noviembre solamente pueden tomar fotos y empezó a funcionar el horadador que lleva 25 centímetros ahorita de profundidad, y tuvieron un problema porque parece que llegaron a una zona demasiado rocosa y seguramente van a tener que girar un poquito los instrumentos, que ahí los vemos abajo, para poder tomar otro terreno que no sea tan duro y llevar el proceso, decía yo, de perforar un poco más el terreno. Ahí dice que la nave va a tener 2 años de duración. Recordamos que muchas de las naves que se han enviado, sobre todo el Odyssey, el Opportunity y algunos otros al planeta, pues han seguido funcionando. Entonces ahí nos muestra más o menos cómo es la parte de trabajos y experimentos científicos que va a efectuar. Y lo interesante de esta nave es que encontró algo que es agua. Ah, esa es la foto donde vemos el agua, es el agua salinizada, es decir, llena de sal. Nosotros habíamos comentado que era como hielo seco lo que había en Marte, ¿no? Ahora ya encontramos que hay sal, y además hay unas cavernas, y la zona que ustedes están viendo es de un río que existía. Entonces hay una teoría ahora que se maneja de que vieron en el siglo XIX, efectivamente estaban viendo cómo se estaba secando el planeta Marte. Bueno, lo vamos a ver en unas fotos más adelante, esperen, no se desesperen, yo ya me quiero ir también. Y ahí tenemos que era un lago, ahí está, ¿no? De 20 kilómetros de ancho, ahí donde detectaron esta parte. La nave que lo detectó es la que está allí, la Orbiter Mars Orbiter, que es una nave que es una que hace estudios infrarrojos de la superficie. Pero vean que no solamente están ¿quiénes dijimos que quieren ir a Marte? Estados Unidos, Rusia, China, sino ahora también los colombianos. Los españoles y los colombianos. Los colombianos acaban de ingresar, por ahí, no sé si vemos la parte de arriba de la fecha, 12 de enero, lo que dice, ingresaron al... Sí, 12 de enero de este año. Sí, ¿verdad? A la estación de investigación de Marte que se encuentra en Utah, en el desierto en Estados Unidos, y ahí nos habla, ¿no? Que van a estar unos días, más bien un buen tiempo, ¿verdad? Y con este fascinante, en la parte inferior derecha, dice: el fascinante hallazgo del primer lago de agua líquida en Marte da un cambio radical en la planificación de ir a este planeta. Es decir, las misiones ya con tripulantes, las misiones de exploración humanas ya son posibles gracias a esta oportuna hallazgo de los lagos de agua. ¿Colombia tiene agencia espacial? ¿Quién? ¿Colombia tiene agencia espacial? No sabría decirte, pero estos son colombianos, yo creo que más bien es de la nacionalidad Colombia, que viven allá, pero representan al país, y no sé, a lo mejor algún
físico, como en el caso de México, ¿no? Que Neri Vela tenía una ingeniería y física, me parece. Entonces ahí lo eligieron, o después de una serie de exámenes de dedo, ¿verdad? que lo designaron porque su papá era gobernador. No decimos nada de eso, pero bueno, Colombia va a estar ya están entrenando astronautas. ¿No va a ir Guaidó? No, No, eso es Venezuela. no hablemos de problemas políticos internacionales. Pues sí. Bien, pero regresamos un poco a la historia porque nos estamos yendo ya a lo de Marte. Yo les dije que íbamos a hablar del mito, ya hablamos de la realidad, ¿verdad? Obviamente, qué está sucediendo acerca del planeta Marte, pero vamos a ver un poco en la historia qué ha sucedido. Entonces Marte, aquí lo hemos representado en la parte superior como pues, ahí muy fornido, un guerrero. En la parte inferior derecha ahí tenemos cuando pues, le está pidiendo a Venus pues, que tengan amoríos. Pero bueno, la cuestión es cómo surge Marte. Marte, recuerden que Júpiter tiene un dolor de cabeza tan tremendo que le pide a su hermano Vulcanus, no recuerdo cómo se llama, Hefestos, en la otra tradición griega romana cambia el nombre, que es el dios del inframundo, ¿no? El dios de donde están el magma de los volcanes, que le construye algo para quitarle el dolor de cabeza. Entonces él se pone a trabajar y hace una herramienta con hierro forjado y templado con el calor del inframundo, y es un hacha. Y con esa hacha llega a Júpiter y le corta la cabeza, ¿no? Bueno, le da un golpe, abre la cabeza, y de esa herida emerge la diosa de la sabiduría, la diosa Artemisa. Nada más que Juno se entera de que hay un nuevo miembro en la familia y que no sabe, porque recuerden que Júpiter tiene más de 500 hijos, o sea, algunos son en el hogar y la mayoría, el 99.99%, pues nacen fuera del hogar. Y Juno pues se enoja, ¿no? Dice, sí, me vienes a contar que no tuviste a nadie para que naciera Artemisa, pues no te lo creo, ¿no? Que te lo crea alguien más. Y ella se va dolida al bosque y encuentra a la diosa de las flores y de los jardines, que se llama Flora, y le dice, mira, vete hasta lo profundo del bosque, ahí vas a ver una flor muy hermosa, tócala, y esa flor, que va a ser la más bonita, te preñará y nacerá, tendrás un hijo. Y bueno, Juno se va a lo profundo del bosque, hace todo lo que le dice y queda preñada, y de esa ira, de ese dolor, nace Marte. Entonces imagínense, por eso Marte es aguerrido, fuerte, iracundo, bilioso, flemático, en fin, es tal vez el más nacido del odio, ¿no? O de la desesperanza. Y Marte pues va a generar todo eso, ¿no? En la humanidad. Pero también en el principio el dios era alguien que estaba dedicado a la fertilidad. Entonces se le hacían algunos sacrificios, algunas formas de sacrificar, pues era un lobo, era también un caballo, siempre se le sacrificaba un caballo. Y la sangre de estos animales se regaba en el lugar de la tierra que deseaban que fuera próspero. Y así sucedía. Pero de repente, quienes estaban en las tierras, en la parte de la agricultura, dejaron de hacerlo porque había peleas con otros pueblos, con tribus bárbaras que empezaron a invadir la zona de Grecia y también Roma. Y Marte se transformó en un dios de la fertilidad, ahora lo conocemos, en un dios de la guerra. Y se le hacían sacrificios.
y había templos donde nada más las que lo custodiaban eran mujeres, a las cuales se les llamaban vestales. Y si las vestales sorprendían a alguien que las espiaba, que generalmente eran los hombres, que iban a ver a las vestales, como eran sus rituales en medio del bosque o en la noche, porque los hacían desnudas, los agarraban y los sacrificaban. No le digo qué les hacían, porque bueno, en la historia dice que les quitaban varias partes humanas. ¿De qué fue? Ah, pues por andar de mirones, ¿no? Más bien varias partes corporales. Varios miembros. Ya me desubicaron que estaba. Bueno, nacido de eso, viene entonces a Marte como una divinidad de la guerra, y es al que ahora van a ofrecer sus triunfos, sus batallas y sus victorias. Pero precisamente el año no comenzaba como nosotros lo tenemos en nuestros días. El año comenzaba el día 1 de marzo. Era según el calendario romano, que en aquel entonces había 10 meses, e indicaban que el primer mes estaba dedicado a Martius en honor al planeta Marte. Y esto estuvo hasta, bueno, se supone que en el año 153, después del periodo romano, todavía se tenía en vigencia este calendario. Aquí están, pues si quieren saber cómo eran los nombres de los meses en ese entonces. Martius duraba 31 días, es en honor a Marte, que era el padre de los fundadores de Roma, de Rómulo y Remo. Era el protector del hombre romano, como agricultor, como soldado. También se consideraba que era el de podía dar la potencialidad sexual, y en algunos ritos dedicados a él, por ejemplo, en unas tradiciones se quitan los testículos a los hombres, y eso les da mayor longevidad. No lo hagan, por favor, es una cuestión que hacían antiguamente. Bueno, aquí tenemos a Aprilis, que es el de duración de 30 días, Mayus, que era de 31 días, Junius, que era de 30 días, que era consagrado a la diosa Juno. Y tenemos Quintilis, que era el quinto mes, Sextilis, el sexto obviamente, septiembre, pues el séptimo mes, October, el octavo mes, noviembre era el noveno, y diciembre pues era el 10º mes del año. Precisamente hablamos de que Dios mío, enero y febrero son los meses, son los meses que introdujeron y que no pertenecían al calendario. Y febrero es un mes que pues, dijeron, bueno, vamos a ponerlo, pero con 28 días. Y se dieron cuenta que cada cierto número de años, cada año bisiesto, tenía que agregarse un día más, entonces por eso febrero tiene 29 días. Más bien tenía 30 y le fueron quitando agosto 1 y julio el otro. Es lo que iba a comentar por enero. Enero le tenía en sus inicios 31, y al mes que le quitaron y pusieron es al sexto mes, que venía, al quinto, que era de Junius, y a October, porque esos son de Octavio y de Julio César. Que pues dijeron, ¿por qué tienen 30 días? Vamos a poner un día más. No, pues, vino esa modificación del mes de febrero. qué interesante. Bueno, pero no nos interesa eso. Se borraron unas imágenes Sí, con la lluvia. Con la lluvia de hoy se borraron unas imágenes, entonces vamos a ver qué pasa. Pero bueno, la cuestión el título de la conferencia era del mito a la realidad. Y lo primero que habría que considerar es que el mito, dice Isaac Asimov, un gran personaje que era ruso y que escribió una cantidad de cuentos impresionantes relativos a la ciencia ficción y a los robots, y habla de la ley de la robótica. Él menciona en uno de sus tantos textos
esta frase: la comprensión de los mitos ayudará a comprendernos mejor. Y precisamente de allí yo tomé la frase del mito a la realidad. Otros autores dicen: estamos con el mito a un paso de la realidad. Y hay muchos mitos, ¿no? Hay mitos de los pueblos mayas, de los aztecas, etc., que nos pueden servir para comprender mejor las formas de desarrollo de su época histórica. Bueno, entonces aquí el propósito de la conferencia es dar un recorrido por la historia de cómo han evolucionado las representaciones marcianas. Lo vamos a ver a través de los textos y a través de los episodios un poco colectivos, un poco, digámoslo, internacionales, y veremos cómo se cambió esta concepción del planeta Marte. Entonces el planeta, pues ahí lo tenemos, no es una buena foto esta, pero más o menos cuando aparecía en el cielo este cuerpo celeste llamado Marte, en honor al dios de la guerra. Ya vimos cómo surgió eso. Pues la cuestión que preocupaba era por qué tenía el color rojo. Y bueno, en los antiguos egipcios lo llamaron Her-Desher, que significa rojo precisamente. Marte fue considerado, al igual que otros planetas, los llamados 7 cuerpos, 7 astros, que se relacionaron con los días de la semana. Pero no solamente eso fue, sino que antes las formas de medir las horas del día se medían con no era en su forma de visibilidad o de brillo o luminosidad del planeta, sino en la forma de organización que tenían en la antigüedad de considerar la cercanía o lejanía del planeta. Pero a Saturno le daban ciertos atributos muy importantes. Por ejemplo, no expliqué bien aquí. Entonces dice: la hora 0 sería Saturno, y así nos iríamos hasta que a las 11 de la noche, de las 23 a las 0 horas, el dominio volvería a tenerlo Marte. El dominio, ¿cómo puedo decir?, energético, la influencia. Bueno, así lo tenían en la antigüedad. A lo mejor no me entendieron, pero imaginemos que esta sería la organización de las horas, del dominio o de la influencia del planeta. El día Saturno, el día Saturno es el sábado, ¿verdad? Luego tenemos sábado, domingo, luna, Marte, Mercurio, que es miércoles, Júpiter, que es jueves, y viernes, que es Venus. Entonces comenzaríamos efectivamente con la hora 0, a las 0 horas sería Saturno, luego a la 1 de la mañana sería Júpiter, terminamos con Marte, y el día domingo empezaríamos con Venus, Mercurio, y así sucesivamente. Entonces cada día de la semana tenía un régimen horario determinado por los planetas. ¿Sí me comprendieron? Sí. No me acuerdo cómo fue que hicieron ese orden, porque alguna vez lo habías comentado, pero no me acuerdo. Bueno, esto viene desde los sumerios, y los sumerios lo depositan a los caldeos, lo heredan a los caldeos, a toda la zona de Mesopotamia, a los egipcios, y así sucesivamente, ¿no?, hasta la parte de los griegos, y los ellos lo heredan a los romanos. Era por la posición aquí tenemos, estos son las esferas donde se mueven los planetas, o los niveles. Entonces nosotros tenemos una parte que se llama el mundo lunar y otra que se llama el mundo supralunar, arriba de la luna, y sublunar. Arriba de la luna estaban los planetas más alejados, como podría ser el Sol, el Sol, estaría Júpiter y Saturno, y en el mundo sublunar los que estarían más cerca. Esto quiere decir, por ejemplo, Venus y Mercurio. Y la Luna, Venus y Mercurio. Y efectivamente, si nos vamos allí, mira, ahí está, por ejemplo, las diversas esferas por las cuales, o caminos por donde se movían los planetas. Y en el mundo sublunar, pues estamos nosotros, ¿no?, por ahí. Y en el supralunar están los ángeles. Bueno, sería complicado explicar esto, pero en un texto lo voy a mencionar. Bueno, entonces tenemos que Marte pertenece al día
Marte, por honor al planeta, digo, al dios de la guerra, Marte. Y ahí nos dice cómo se dice Marte en algunas declinaciones de diversas lenguas, ¿no? Se dice Mardi en francés, Marte en italiano, en inglés, que es la diferencia, es Tuesday, ¿sí? El día Tui, el día segundo, y eso proviene de las raíces griegas y danesas, que ahí nos dice Tirzak, y el sueco Tisdag, que significa día de reunión en hebreo, era el Yom Shili, que era el tercer día. Entonces tenemos que es domingo, lunes y martes. Martes era el tercer día de la creación. Bueno, ahí lo buscan si quieren en la Biblia, en el Génesis. En el Talmud, bueno, ahí nos dice que era relacionado con el día de la suerte, pero los hindúes dicen, no, este es un día que no hay que hacer nada, es un día asiago. Los días asiagos no hay que hacer nada. Bueno, más que ayuno, ¿no? Como los judíos. Pues sí, efectivamente estamos hablando de que en el Talmud, ¿verdad? Es una de las escrituras sagradas de esta religión. Y los hindúes también toman en cuenta esto. Entonces, por ejemplo, de ahí se derivan tal vez las expresiones españolas de los conocimientos medievales sobre estos grupos raciales o grupos religiosos. Dice, para los españoles nació un dicho o un refrán que dice, dar a uno con lo del martes. O sea, que no nos va a ir bien, ¿verdad? Hoy es martes, ¿no? Por cierto, por razón llovió y no llegamos Y no es martes 13. Y bueno, ahí dice, el martes ni te cases ni te embarques, ¿verdad? Yo ya no voy a bajar. ¿Y el martes 13? El martes, por eso ni te cases ni te embarques, ¿no? Bueno, y creo que este año tiene 2 martes 13, ¿no? Por ahí así, a ver si alguien lo verifica, ¿no? ¿Qué dice? Los dioses Marte y Quirino a menudo eran confundidos, ¿no? Y Marte era un dios de los jóvenes por sus actividades. Bueno, la foto que puse al inicio sería la que debería de ir aquí, donde está todo fornido, Marte, ¿verdad? Que está, ahí se ve musculoso, en fin. Y dice, bueno, ahí nos habla algunas otras cosas, me voy más rápido porque tengo muchas transparencias. Vamos en la transparencia 10. Son 74, me voy a apurar. El calendario romano. Nada más 74. Bueno, quiero decirles que en una conferencia hace un mes precisamente, y apenas iba en la conferencia, en la transparencia 4, y de las preguntas que me hizo el público, afortunadamente, me llevé 50 minutos y les dije, son un mal público, no me dejan dar una conferencia. Y claro, en esta última conferencia que di la semana pasada, les dije, primero voy a dar las transparencias y luego me preguntan. Y sí, afortunadamente me dieron la oportunidad. Pero me dieron 2 horas, curiosamente, en vez de 1 hora. Agosto es el único que tiene martes 13. En este año. Ah, bueno, fue el año pasado. Qué bueno, ¿no? Que nada más sea uno. Bien, pero debido a que había muchas fiestas, los romanos heredan los rituales de diversas tradiciones y según dicen, no, pues está muy bien, no los vamos a quitar, los vamos a respetar. No, pues no sé a quién se le ocurrió eso, porque eran más días de descanso que de trabajo. Y vamos a ver un poquito algunas de las fiestas más importantes que llevaban a cabo los romanos, heredadas de los griegos, heredadas de las diversas tribus o pueblos cercanos. Entonces las fiestas saturnales que acabamos de pasar nosotros también, eran las del día 17 al 23 de diciembre. Las posadas. Bueno, algo así, ¿no? Ahí los esclavos en esa época podían andar libres, no se les condenaba, no se les juzgaba, podían recordársela hasta su mentor, bueno, recordarle que había que comer, claro, no otra cosa. Había intercambio de regalos, los regalos se llamaban estrena. Qué curioso, cuando nos ponemos algo decimos, hoy estoy estrenando. Fíjense, de esa época había banquetes, había mucha alegría.
Bueno, ya hablamos de las Saturnales en otra conferencia, no lo mencionaré. Acabamos de hablar en la pasada conferencia de las Lupercales, del lupus, del lobo. Y estas fiestas se celebraban entre el 15 de febrero en la gruta de Lupercal, en el monte Palatino, decíamos, donde se suponía que la loba había amamantado a los dos gemelos, Rómulo y Remo, y donde Faustulo, un pastor que se suponía había descubierto a los niños, los quitó de la loba, los llevó a su casa y los crió en ese lugar. Recordamos que las fiestas lupercales consistían en llevar a los mozuelos a la gruta, precisamente del monte Palatino, matar un macho cabrío, ponerle sangre a los jóvenes adolescentes, los cuales se iban cuesta abajo con una especie de tiras, que eran las Februa de febrero, del dios Februa, y que con esas las mujeres que se les atravesaban en el camino, también medio desnudas, pedían, golpéeme. Hoy en día no hacen eso, porque si no, ya es el problema de la defensa del género, ¿verdad? Pero ahí era una cuestión de que al golpearlas iban a ser fértiles. Recuerden que hubo una crisis de nacimientos en ese momento. Porque me las golpeado. Hubo una crisis de nacimiento, por lo cual se multiplicó esta práctica y acudían mujeres cercanas a la gruta del monte Palatino para ser fértiles, fertilizadas. El fuete se considera que era como una especie de falo, ¿verdad? Entonces, bueno, en fin. Y los jóvenes adolescentes perdían su virginidad en esas fechas. Febrero, decíamos, es el mes más chiquito, pero es el de más nacimientos del año. Ya lo dijimos, así que no vamos a repetirlo. Vámonos a la siguiente fiesta, las Equirias, que son las fiestas en honor al dios Marte, y se celebraban precisamente del 27 de febrero al 14 de marzo. Por eso estamos dando esta plática, ¿verdad? Porque estamos en el goce, la alegría, el festejo del planeta, del dios Marte. Y en esa época también se preparaban las campañas militares. Se hacían carreras de caballos y todo era jolgorio y festejo. Bueno, si vemos el planeta Marte, está relacionado con el hierro, pero bueno, cada uno de los planetas en la antigüedad tenía un funcionamiento alquímico y astrológico. Estos 7 planetas pues gobernaban de alguna manera o hacían una influencia. Por ejemplo, el Sol, que es de color dorado, ¿en qué material sería una representación? Pues en el oro. La Luna, La plata. por eso decimos que cuando la Luna de plata y ahí unos melodiosos románticos se explayan, ¿no? Mercurio, bueno, en el Mercurio, Venus en el cobre. Yo decía, Venus, ¿por qué será el cobre? ¿Venus por qué será de cobre? Pues Venus es el amor, es el eros, la belleza. Cobra, ¿verdad? Cobran hoy en día, ¿no es cierto? Luego tenemos a Marte con el hierro, Júpiter con el estaño y Saturno con el plomo. Que así son las flechas de Cupido, ¿verdad? Unas de las flechas de Cupido. Luego tenemos que Marte, ya no voy a hablar de toda la tradición que hicieron después otras tribus, otros pueblos, otras civilizaciones. Me voy a ir directamente a quienes les impactó muchísimo el planeta Marte. Y en este caso vamos a hablar de Tycho Brahe o Tycho Brahe, como algunos lo pronuncian, este personaje que vemos abajo, que había perdido la nariz en un duelo y se había puesto una nariz de metal. Había estudiado el planeta Marte durante mucho tiempo. Construyó observatorios dedicados a la observación del planeta Marte para efectuar los registros de todos los cambios que tenía, e invitó al personaje, el de abajo es Johannes Kepler, el de arriba es Tycho Brahe, que fue a trabajar con él a Praga. Los dos eran astrólogos, quiero mencionarles, no eran como ahora los mencionamos que eran astrónomos, se dedicaban a hacer horóscopos. El caso de Kepler
hizo sus tablas jacobinas, precisamente al rey Jacobo, para agradecerle que le estaba dando una beca, ¿no? Bueno, un apoyo económico. Pero la astronomía nació de la astrología, antiguamente. Bueno, la astronomía en el ámbito de historia de las ciencias, como tal cual lo conocemos como la actividad científica, surge hasta el siglo XIX. Antes de eso, hay una mezcolanza incluso en las enciclopedias del siglo XVIII, en los conceptos anteriores como astrología, y era más identificada en ese rubro. Y todos los que eran astrónomos se dedicaban a hacer horóscopos. Galileo mismo hacía horóscopos. De hecho, tiene hasta su propio horóscopo. Por ahí algún día, cuando hablemos de Galileo, en su momento de recordar su muerte o su nacimiento, pues ahí me traeré algo de lo que hacían esos rubros. Y bueno, este es el castillo de Urania, que en sueco o danés es Uraniborg, me parece. Yo no sé hablar ese idioma, pero bueno, ahí lo trataremos de leerlo de ese modo. Y nos dice que este centro, ahí lo vemos, en unos jardines increíbles. Era muy grande el lugar, es casi toda una isla dedicada para esto. Es la isla de Haven, otros dicen que es la isla de Ben. Y esta isla, bueno, ahí dice dónde está, en Zelandia y Escania. Ahí se construyó este enorme palacio, donde los hoyos que ven ahí eran subterráneos, con unas escaleras donde se ubicaban los astrónomos en diversos días del mes, enero, febrero y enero 2, se ubicaban y podían ver las posiciones de los planetas, el Sol, la Luna, Mercurio, etc. Bueno, Mercurio era difícil, habría que verlo desde otra perspectiva, y ahí están algunos otros instrumentos. En realidad, abajo de esto también dicen que había hornos para los trabajos alquímicos. Bueno, ahí tenemos, ahora sí tenemos a Taiho, y él construye, ahí está la tumba de Taiho, ¿no? Ahí Con todo castillo y nariz. ¿Vale? Con todo y nariz. Sí, ve, el castillo de estrellas. ¿Pero qué creen? Que cuando él pierde el apoyo del rey Cristian IV, él deja los observatorios y la gente va y los hizo rapiña, los deshizo. No quedó nada, tanto que un siglo después, en 1671, la Academia de Ciencias de París manda una expedición y solamente encuentran algo de lo que había en el castillo cuando empiezan a hacer excavaciones del lugar. Bueno, aquí tenemos a Johannes Kepler, de los más memorables estudiosos de Marte. Y así se llama ese salón precisamente. Perdón, el de Jacob no es el rey Jacob, es la tabla rodolfina, perdón. Este salón se llama Kepler. Sí, Kepler, estamos en Kepler. Sí. Y hoy es día de Galileo Galilei. No, Copérnico. Perdón, Copérnico. Sí, de Copérnico, sí, iba a decir, ¿no? No, Porque Copérnico, que perdón. Galileo no es de esta Copérnico. época, bueno, no es de este mes. Bueno, ahí tenemos les decía, Johannes Kepler, que creó las tablas rodolfinas, que eran unas efemérides astronómicas. Pero como en ese tiempo solamente se conocían subjetivamente los movimientos de los planetas, es decir, no eran muy precisas, tenían ciertas fallas. Una de las fallas que tuvo, por ejemplo, Johannes Kepler, fue calcular un tránsito de Venus y le falló la hora, el día y la hora. Entonces algunos astrónomos tenían que estar observando un día antes el fenómeno y hacer las correcciones, incluso en los relojes también que había de ese momento. Sin embargo, Kepler pues le decía a Tycho Brahe, oye, pues pásame tus cálculos, ¿no? Para avanzar más sobre cómo se mueven los planetas y poder hacer unas buenas efemérides. Y Tycho pues le daba una observación, otra, una conjunción, hasta que se muere Tycho Brahe, pues, lo celebra Kepler. Bueno, yo también lo hubiera celebrado, no es cierto.
muere Tycho Brahe y se queda con todas las observaciones del planeta Marte, y eso le ahorra algo que va a estudiar, y en 25 años tampoco le sirvió de mucho, más de 50 años de observaciones de Tycho Brahe hicieron posible que Kepler en los próximos 25 años de su vida pudiera hacer una serie de cálculos y de ver que el modelo que más le satisfacía para poder hacer los cálculos era un óvalo, una elipse. Y aunque nosotros conocemos ahora las famosas 3 leyes de la mecánica celeste de Kepler, no se enunciaron como las conocemos. Aquí hacemos un registro de cómo aparecieron, pero parece ser que no es en ese orden el adecuado. Hay una biografía de Kepler donde nos refiere precisamente esto, además de que hace una mención de que son más leyes espirituales. Bueno, eso lo dejaremos a los historiadores y biógrafos de Kepler. Aquí la primera ley parece ser que fue enunciada en 1609 y nos habla de que describen unas órbitas elípticas. La segunda, que también parece ser que es en 1609, nos habla de que se barren áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera ley, que surge 9 años después, aparentemente, que es la última precisamente, esa sí está bien, pues nos habla de esto que va a ser el periodo que va a tardar un planeta en cubrir un área y que se multiplica por el cubo para poder efectuar un cálculo de la distancia media del Sol. Bueno, si ustedes no lo entendieron, yo tampoco. Pero para hacerlo más comprensible, Kepler va a analizar lo que decía Pitágoras y Platón acerca de las formas de comprensión de los modelos de las órbitas planetarias. Y estos modelos también tienen que ver con cuestiones filosóficas, más que con cuestiones físicas. Y ahí, sin embargo, nos habla de que Saturno, Júpiter y Marte, bueno, estaban relacionados con 5 sólidos perfectos, que a saber eran el cubo, el tetraedro, el dodecaedro, el icosaedro y el octaedro. Tal vez porque esto tenga también una vinculación con las notas musicales, una octava y otros elementos de esas características. Entonces a Kepler pues se le vino en mente que había una música de las esferas, de estas esferas planetarias. Pero no era el primero que lo mencionaba. Allá otros lo habían considerado, el mismo Pitágoras también habla de esta música que tienen los planetas y ahí se repitió. Bueno, sobre esas cuestiones, que fíjense, realmente Marte lo que hace es despertar, ya decía, de la parte mítica, ¿no? La parte filosófica o espiritual. Y este personaje que está aquí, que se llama Athanasius Kircher, que es del siglo XVII, era un sacerdote alemán, jesuita, que habla sobre los mundos subterráneos. Ahí están varias de sus obras, pero fíjense la portada de esta obra. Esta portada se llama El Ars Magna, es una publicación de 1646, y en ella pues nos habla sobre teología, filosofía, ciencia. Nos habla de las esferas terrestres, de la superficie de cada una de las esferas planetarias, y genera un término que se va a llamar geocosmos. Bueno, pero miren ahí lo que aparece en esta portada. La verdad yo creo que ponían a este personaje que era como Jesús y a la Virgen María para que la Inquisición no los agarrara, Pero pues ahí tenemos en la parte cabalística el principio de los primeros 3 elementos, que es el Padre, el Hijo y la fuerza creadora, ¿no? O la fuerza generadora. Y bueno, ahí tenemos también una cosa que es como un báculo con 7 esferas, y en la parte de arriba la famosa inscripción esotérica, ¿no? O hermética de Yod, Hi, Vav, Hi,
que es el nombre del inefable o del absoluto, bueno, en fin. Con esto comienza Athanasius Kircher, imagínense, y va a hablar de los planetas. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí descansando. Él manifiesta en una parte del libro, en el viaje estático, lo que está ocurriendo en el planeta Marte. Dice, Marte está lleno de volcanes y lleno de cavernas de fuego, y por eso vemos ese color rojizo desde la Tierra. Imagínense, ya tienen esas Una conceptualizaciones. pregunta, ese señor Kircher hizo la lámina que vimos antes, ¿La qué? él lo elaboró. ¿El dibujo? Donde aparece, Sí. Donde Sí. aparece todo eso simbólico. Sí, ahí yo me iría a hablar también, mira, por ejemplo, hablan de las dos águilas, ¿no? El águila bífida, pero también habla del Apus, del ave del paraíso, una constelación que se empieza a poner de moda en ese momento. Bueno, y ahí está, dice, es mejor enseñar, ¿no? La luz llega ¿a dónde? A las cuevas. ¿Dónde surgen los iniciados? En las cuevas, en las oquedades, en los hoyos, en las cavernas. Bueno, no voy a hablar de eso. Está interesante. Yo le he estudiado Como aquí, un ¿no? poquito y Como pues todavía estamos el en el subterráneo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a otro personaje que le fue influenciado muchísimo, Marte. Recuerden que para ese entonces Marte hay unas oposiciones en el siglo XVII, yo creo por eso Kircher se ve, dice, ay, este planeta está increíble, ya empiezan a surgir instrumentos ópticos y estar observando el planeta en un telescopio es muy impresionante, ¿eh? Claro que no eran telescopios como los de ahora. Pero bueno, aquí tenemos a Jonathan Swift, que es otro de los que se influencian en el ámbito de la literatura, y él no coloca su nombre de Jonathan Swift. Imagínense, si empieza a hablar de lo que está mencionando sobre viajar y encontrarse con liliputienses, pues la iglesia le iba a decir, oye, esos son espíritus del mal, son demonios, y la Inquisición. Entonces no pone su nombre, pone que es el capitán Lemuel Gulliver, o ahí les llamamos los famosos viajes de Gulliver, que fueron publicados en 1726, pero durante 6 años fue escribiendo el texto que ahora lo conocemos. Y en ese texto, bueno, aquí está lo que él menciona. Por cierto, este personaje, Jonathan Swift, que falleció el 19 de octubre de 1745, fue enterrado en la catedral de la cual era deán, y en su epitafio aparece la versión latina, aquí la versión española. Aquí yace el cuerpo de Jonathan Swift, deán de esta catedral, en un lugar en que la ardiente indignación no puede ya lacerar su corazón. Ve, viajero, e intenta imitar a un hombre que fue un irreductible defensor de la libertad. Pues sí, para esa época. Lo que hace Jonathan Swift en este libro, habla de 2 satélites de Marte, pero sobre todo hace una crítica de lo que es la sociedad inglesa en ese momento. Entonces, la soberbia, el orgullo, la ira, la venganza no deben existir, pero bueno, él las describe a través de esto gigante. Ahí nos dice, ¿no? También que era conocida la obra como Viajes a varios lugares remotos del planeta. Y nos habla de la existencia de estas 2 lunas que hoy la NASA creo que ya se comió una gráfica. Bueno, se come una gráfica esto. Vamos acá. De los 2 satélites que hoy conocemos que se llaman Phobos y Deimos. Las observaciones que se hacían ya en ese momento, ya se usaban telescopios. Christian Huygens tallaba sus propios lentes y llegó a construir un telescopio, pero imagínense, sin tubo. No, yo no me lo imagino. Un lente estaba a una distancia de 12 metros del objetivo primario. Sin tubo, imagínense.
pues podía ver otras cosas. Ya después le armó un tubo y el instrumento que usaba era uno de 6 metros, si no me recuerdo, uno donde hizo las observaciones, donde precisamente encuentra las zonas oscuras del planeta Marte y también detectó los casquetes polares, cómo iban cambiando. Dice, hay estaciones. También descubrió, bueno, encontró cómo estaban las franjas de Júpiter, cómo cambiaban también. Y bueno, otros que contribuyeron al estudio del planeta Marte fue este personaje que se llama Giovanni Cassini, que era italiano, pero lo contratan los franceses y cambia su nombre a Juan Cassini. Y fue director del observatorio francés, él y su familia, durante 125 años. O sea, el padre, el hijo, el nieto y el bisnieto ocuparon la dirección del observatorio de Francia. No, como quien dice, fue un feudo, ¿no? La acapararon. Claro que hicieron muchos estudios, todos los Giovanni hicieron muchos estudios, eso es interesante, dejaron bastante información de lo que realizaban. Aquí en el caso, pues este personaje muere ciego de tanto estar observando el firmamento, porque lo veía todos los días, el sol, y luego en la noche la luna, y las estrellas, y los planetas, y las galaxias. Bueno, no le llamaba galaxia en ese momento. Sin embargo, ya en la última etapa de su vida queda ciego y se dedica a dictar su autobiografía, que es muy interesante. Hay una edición precisamente de la Academia de Ciencias francesa donde se refiere a todos los trabajos hechos por Cassini. Algún día también daremos una conferencia de profesor de Cassini, que yo la incluyo en mi tesis, la parte de la observación del tránsito de Venus. Bueno, William Herschel es quien descubre la inclinación de Marte y dice, pues hay tormentas marcianas, hay estas nubes, y dice que esa inclinación de Marte es muy similar a la que tiene la Tierra y por tanto el día marciano es muy idéntico al día terrestre. De hecho, nuestro día es de 24 horas, el de Marte es de 26 horas. Así que, teniendo la misma inclinación, también tiene estaciones. O sea, tiene primavera, verano, otoño, invierno. Otro personaje que se llama Bernard Le Bouvier-Fontenelle, él habla en sus conversaciones de la pluralidad de los mundos acerca de Marte, precisamente. Y dice que los habitantes, para alumbrarse seguramente en la noche, utilizan rocas que son como fosforescentes o bien usan estas luciérnagas que les van a iluminar durante las noches. Ahí ya me fui para atrás, voy a sacar. En 1765, una novelista que se llama Maria Rumier, en sus viajes de Milor-Cheton a los 7 planetas, descubre a Marte como una tierra árida y arenosa, ahí vemos, con volcanes de azufre y salitre, con sus habitantes continuamente en guerra. En ese mismo siglo hay otro texto que se llama Visión del Mundo Angélico, como lo vemos aquí, y se considera a Marte como un planeta inhabitable por la gran sequía que impera y que solamente los seres celestiales pueden habitar ahí. Bueno, la razón de estar hablando de Marte es que cada 15 o 17 años se produce una oposición y estamos muy próximos a una de ellas. En el año 2020 tendremos una nueva oposición y las cosas que van a suceder en nuestra generación serán esos sueños y fantasías que teníamos hace 40, 50 años. Bueno, muchos de ustedes son jóvenes, pues de los que están aquí pues a lo mejor no tienen esa información como uno. Allí levantó la mano. Pero Marte, cuando está más cerca, está a 56 millones de kilómetros. Y una de estas oposiciones, una de estas cercanías, se dieron en 1877 en el llamado Año de Marte. En ese año se encuentran los dos satélites que yo les decía, por este personaje, los satélites Phobos y Deimos, por este personaje que se llama Asa Abad. Asa Abad no era así, digamos, muy erudito o muy sobresaliente, era un buen astrónomo, era muy responsable, dedicado el muchacho.
Y la cuestión, ahí lo nombran director del Observatorio Naval de Washington, que en ese momento se había inaugurado un año antes. Encuentra el periodo de rotación de Saturno en 1895, lo cual le lleva a que le den el puesto de profesor de astronomía en la Universidad de Harvard. ¿Pero qué creen? Que Azaghal pues estaba como ahorita nosotros, ahorita está nublado, y era el momento que Marte estaba más cerca, y dice, pues hay unos movimientos que tienen muy raros. Seguramente debe tener lunas. Entonces estaba observando, pero los días en que estuvo más cerca a Marte, estuvo nublado. Y entonces pues ahí se paraba a las 2, 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, en la noche. Durante una semana, pues casi no lo pudo mover más que intermitentemente. Y claro, ya saben que hay alguien que siempre presiona a los astrónomos, ¿verdad? El tiempo. El estrés. El estrés que se llama esposa. Ay, no es cierto. Bueno, ahorita vamos a ver. Aquí encuentra Phobos y Deimos. Y la esposa de Azaghal, hoy en día se habla mucho de la historia del género. De hecho, ahora se acaban de escribir un libro, hace creo que 2 años, no creo bien, donde dice las mujeres en la ciencia, y hay más de 100 biografías ahora de mujeres en la ciencia. Y hay unas mexicanas, claro. Pero bueno, regresemos a este punto donde la esposa de Azaghal, que ahí está la chicuela, que le dio 4 hijos, se llama Claude Angeline Stigney Hall. Ella era profesora de geometría y también enseñaba alemán en la Universidad de McGraw-Hill en Nueva York. Se casó muy joven con Azaghal, creo que ella tenía como 17 años o 18 años, o sea que agarró a una niña, el Azaghal ya era grande, y ella fue la que le animó. Ya estaba así echándose la dormilona, y llegaba y le decía, no, a ver, tómate tu cafecito y ponte a observar. Bueno, ahí hay un espacio, vamos a observar. Y en una de esas ocasiones, dice al 4º o 5º día de que había estado nublado, y en el momento en que Marte estaba más cerca de la Tierra, Azaghal encuentra estos cuerpos celestes, Phobos y Deimos, y dice, no, creo que me está fallando la vista. Y vuelve a estar haciendo observaciones, y al 2º día repite con unas posibilidades de mejor cielo el avistamiento, y por fin encuentra los satélites de Phobos y Deimos, que aquí ya los vimos. Bueno, ya si quieren saber un poquito más, el cráter más grande en Phobos, que es como una patata, la luna no es muy grande, le pusieron precisamente Stigney en honor a la esposa de Azaghal. Le dio 3 hijos, ya dije 4, ya le hice uno más. Ah, no, sí, son 4 niños. Y ahí están los nombres, ¿no? Se llamaban Angelo, que fue Samuel Angelo, que fue el director del observatorio de Detroit, Samuel y Percival Hall, ¿no? Ahí están en algunos de los textos biográficos. Pero más allá de este personaje, en 1877 también Giovanni Schiaparelli empieza a observar la superficie marciana con un buen telescopio y encuentra las zonas que vemos aquí, que es la Syrtis Major, la Syrtis Minor, el Mar Tirrerum, el Solis, etcétera, ¿no? Todos los que vemos en este momento aquí. Y ven que observa que estas líneas se entrecruzan y dice, ay, pues como que solamente puede suceder si hay canales, o los canales significa que hay algo artificial. ¿Y por qué viene esta idea? Bueno, miren, ahí están algunas de las gráficas de los, ¿cómo podríamos decir?, mapas marcianos que se dieron en el siglo XIX, donde muchos astrónomos, vean, no solamente Schiaparelli, sino ahí está otro, Antonialdi, y el otro, Percival Lowell, también observaron esos accidentes, pero las fotos del Hubble como que no nos muestran nada de lo que vieron, ¿verdad? Y de lo que registraron. Y en la parte derecha vemos, miren, hasta consideraron más de 300 canales, imagínense. Ahí está
Y ahí abajo está lo de las De Júpiter. franjas de Júpiter, ¿no? Ahí tenemos más de los canales. No, hombre, era muy interesante. Yo me hubiera gustado vivir en esa época. Imagínense los reportes de los astrónomos, de varios astrónomos del mundo, donde decían, sí están los canales. En México, algunos de cielo que los han de haber tenido. personajes... El cielo que han de haber tenido claro, tan gracias. precioso. No, pues no muy bueno. Precisamente no fue muy bueno. Les voy a decir por qué. Miren nada más lo que pasó. Antes de hablar del cielo, voy a hablar de qué sucedía en el siglo XIX. En el siglo XIX se había elaborado una obra titánica. Fue la de precisamente abrir un canal que unía el océano con un lago, que era el canal de Suez, que se abrió en 1869. Y ese era el mismo propósito cuando Maximiliano estuvo en México, crear el primer canal de comunicación interoceánico por el Istmo de Tehuantepec, y se iba a unir a través de líneas de ferrocarril, algo de lo que creo que el presidente actual quiere hacer, pero pues no es nada nuevo. Sin embargo, como no estaba la guerra interna, la guerra civil entre Juárez y Maximiliano, pues vieron más propicio hacerlo del canal de Panamá, que ya habían generado la independencia y además era mucho más sencillo ya tener las propiedades y que no se detuvieran. El que lo hicieron a través de esas máquinas, acá abajo, bueno, aquí están los buques, ¿no?, que llegan a una zona, suben en las aguas, los hacen pasar al otro lado del canal y ya llegan. Y eso era un ahorro tremendísimo, porque era preferible pagar por esa vía corta que someterse a las cuestiones de tempestades o problemáticas de navegación, que era pasar el Cabo de Hornos, que tomaban muchísimo tiempo. Y por aquí era más fácil, 15 días a 3 meses de navegación, pues sí, era mucho ahorro de comida a los pasajeros, a los marinos, en fin. Eso mismo pensaban que estaba sucediendo en Marte. Entonces Percival Lowell, que era un empresario en 1894, bueno, pues le toca construir un observatorio en Flagstaff, Arizona. Compra un telescopio de 24 pulgadas, imagínense, 24 pulgadas. Un refractor de 24 pulgadas, yo no me lo imagino. Bueno, en Chapa de Monte había un reflector de 25 pulgadas, lo cual observábamos, ese grueso, y imagínense, era el observatorio. Y este es el personaje. Lowell entonces estaba entusiasmado porque en 1895 era el año de Marte. Bueno, 1896, mejor dicho, porque si ustedes suman 1877 con 17 años, más o menos, 16 años, ahí más o menos les da, 17 años más o menos les da la cifra. Y nos habla de que el próximo a Lowell pues, le encantaba esto de ver los casquetes polares de marcianos, cómo cambiaban. Imaginaba que el agua se estaba secando y que las ciudades que estaban sedientas construyeron esos canales inmensos para poder llevar el agua precisamente a las metrópolis. Bueno, pues resulta que el observatorio que hizo en 1892 en Flagstaff, en Massachusetts, pues no tuvo la oportunidad de buenos cielos y se desesperó. Entonces, el 7 de noviembre de 1896 manda a un ayudante de él, que es Andrew Douglas, que vaya a la Ciudad de México, que elija el sitio de observación, y el lugar seleccionado estaba a 7 kilómetros al oeste de Tacubaya. No, perdón, estaba a 7 kilómetros de Tacubaya, a 800 metros del observatorio de Tacubaya. Imagínense. Entonces estaban como a 2 cuadras, ¿no? O a 3 cuadras del observatorio. Y allí levantan un edificio, construyen una cúpula y llevan un refractor, no es el refractor que llevan, de 24 pulgadas. Aquí
en México. Y hace nada más las observaciones del 28 de diciembre de 1896. No logró observar en ese día Marte, pero sí unos días antes, porque la visibilidad, las condiciones fueron igual de anómalas que en Arizona, pero aquí fueron mejor que allá, y eso le sirvió. Y escribe en un autor que se llama Schindler y Yelas, narran la historia de estos observatorios, precisamente el del observatorio de Clark, el reflector de 13 pulgadas, con el que años después, con ese reflector, se encuentra el planeta Plutón. Y hay un mexicano que se llama Ramón Bielma, que él estuvo ayudándole a Percival Lowell. En 1928 él participó en la edificación de un domo, con el cual también se pudo encontrar el planeta Plutón. Ese dato casi no lo menciona nadie, o sea que es un mexicano también, al igual que el norteamericano que encontró Plutón, que participó en esa etapa. Bueno, aquí está el otro que es la época. Camilo Flammarion era un difusor de la ciencia, y él también empieza a hablar de los canales. Órale, si no los veía, pero bueno, allí lo que quiero decir es que hay una efervescencia del planeta Marte, hay una influencia en los pensamientos de la época, derivados por Schiaparelli, por Percival Lowell, de que había vida en Marte. Imagínense ustedes si yo les dijera que ahorita ya se descubrió que hay vida en Marte. ¿Cómo nos pondríamos de felices? Bueno, pues en esa época no había los viajes espaciales ni las ondas de exploración, y ya se consideraba que había vida. Bueno, ¿pero qué surgió? Pues las influencias de Marte no fueron positivas siempre. Por aquel entonces había un personaje que se llamaba Herbert George Wells, un escritor, y él hace en 1897 una novela que se llama La Guerra de los Mundos, que fue transmitida el 30 de octubre de 1938. Los radioescuchas norteamericanos cayeron presas del pánico porque creían que la versión de Wells era una novela real. A lo mejor ustedes no han leído la parte de la novela que dice: en este momento están bajando unos máquinas y están disparando unos rayos y empiezan a morir varios. Dicen: corran a sus casas, escápense. No, imagínense las carreteras cómo se llenaron del pánico de los que querían salir de la ciudad. Bueno, pues ese mismo pánico se repitió el 14 de febrero de 1949 en Quito, Ecuador. La reacción del público fue más violenta. Hubo un motín que acabó en el asalto e incendio del edificio de la emisora. Perdieron la vida 20 personas, el edificio quedó muy mal. El director de la emisora, desesperado por lo que estaba viendo, se envolvió en los papeles y se tiró al vacío, quedando gravemente herido. El 25 de junio de 1958 en Lisboa vuelve a suceder algo similar en la transmisión de radio que se dio de la novela, originando pánico, y la policía tuvo que intervenir y suspender la emisión, dado de las cosas que estaban generando. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que pensamos en ir a otro planeta, pensamos ya en poblar otro planeta, cuando lo primero que deberíamos es voltear hacia Nuestro planeta. nuestro interior y ver que efectivamente tenemos un mundo azul, un mundo con auroras boreales, a lo mejor con explosiones de erupciones volcánicas. El Popo parece que ya está a punto de hacerlo, con mares como los de Cancún u otros mares, con cañadas, desiertos. Tenemos una combinación de la parte árida y la vegetación, y hoy sabemos que aún en lo más árido del planeta hay vida, o hay estos espectáculos interesantes, ¿no? O en lo más alto de las montañas podemos ver
paisajes similares a los que muestran esta fotografía. Y bueno, hoy en día hay una empresa que se llama Four Frontiers Corporation, que está en Florida, que es la que ya está haciendo un financiamiento para hacer uno de los asentamientos humanos en Marte antes de los próximos 20 años. Esta conferencia que estamos viendo la emití en el año 2015 y hablaba yo de los próximos 20 años. Hoy hacemos una repetición de esta conferencia con algunos añadidos para que no sea lo mismo para los que la vieron. Y bueno, ¿quién está interesado en vivir en Marte? Y bueno, si hubiese una civilización en el planeta rojo, ¿cómo va a involucrarse en los aspectos privados de las empresas? Más bien, ¿cómo van a involucrarse en trabajar para las empresas? ¿Y qué haría esa nueva humanidad? Son preguntas filosóficas que hoy nos llevan a conceptualizar cómo serán los amaneceres en Marte. Más o menos son como los que vemos en esta foto. Y bueno, como siempre, aquí se come una foto la transparencia, es una foto frente a Marte, pero la reflexión que yo hago es: este nuevo mundo es nuestro, aunque sea solo un instante. Este pequeño punto rojo que vemos cada noche es ahora la meta de las generaciones futuras. Muchas gracias. Ahí está la foto. Bonito.